La relevancia de los movimientos migratorios en Europa desde África del Norte. Fernández Flores Jafet. Hola, mi nombre es Diego Pérez Tamayo. Hola, yo soy Daniela Reyes Alarcón. Mi nombre es Amisadai Sánchez González. Hola, yo soy Litsi Handy Vilchis Campos. Los movimientos migratorios son desplazamientos de un lugar a otro. Este fenómeno se puede percibir en todo el mundo. Existe una serie de factores que ocasionan que mujeres, jóvenes, niños, hombres y adultos abandonen su lugar de origen. En la actualidad, la tasa de migración va en aumento en un gran número de países. A continuación se presenta información relevante de la región de África del Norte, donde se da a conocer las políticas migratorias de Europa, motivos principales que llegan a emigrar, rutas por donde se desplazan para llegar a esta, pues hacia allá es a donde emigran. Desarrollo. África del Norte o África Septentrional. Los países que conforman África del Norte son Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Sudán. África del Norte tiene una tradición marcada por numerosos flujos migratorios, individuos que se desplazan en su país, en su región y hacia Europa, huyendo de las crisis económicas y los conflictos. Un buen número de estos inmigrantes son víctimas de la violencia y la explotación. De los más de 17 millones de emigrantes africanos fuera de África, Europa acoge a más de la mitad, según datos de la FAO. En 2015, alrededor de 33 millones de africanos vivían fuera de su país de origen, aunque los que se mueven dentro de su continente suponen casi el 75%. La porosidad de las fronteras y las regulaciones regionales que facilitan la libre circulación de personas favorecen el movimiento. Dentro de los países que acogen a los emigrantes africanos se encuentra Suiza, que además de brindar protección y apoyo contribuye a la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, el diálogo político y la sociedad civil. Los países del Magreb experimentaron el mayor auge de la migración laboral de mano de obra hacia Europa. Marruecos y en menor medida Túnez continuaron con la diversificación de sus destinos migratorios más allá de Francia. Firmaron acuerdos formales para el reclutamiento de trabajadores con Francia, Alemania, Bélgica y Holanda y estimularon políticas fuertemente orientadas a favorecer la migración. Tenían la esperanza de que sus países se beneficiarían en buena parte de la experiencia, entrenamiento y recursos financieros de los migrantes. La creación de una zona de seguridad forma parte de los acuerdos de asociación que ha firmado la Unión Europea con todos los países del norte de África, a excepción de Libia, con la intención de establecer una zona de libre comercio que se supone promueve un desarrollo que reducirá las migraciones en los países norteafricanos y en países mediterráneos con tradición migratoria. Recientemente se han cifrado fuertes expectativas en la migración temporal según una estrategia de ganar-ganar que reconcilia tanto los intereses de los migrantes como los de los países de origen y destino. En todos los países del norte de África, la modernización y la intrusión colonial ocurrida a mediados del siglo XX desencadenaron procesos de urbanización y una sustancial migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. Desde 1990, los países de la Unión Europea han reforzado sus controles fronterizos externos y han hecho más rigurosas sus políticas de visado. No obstante, la migración del norte de África hacia Europa mostró una notable persistencia y una diversificación en términos de los países de destino. La persistente migración proveniente del norte de África durante las pasadas 4 décadas ha
ha llevado al establecimiento de vastas comunidades de migrantes en el extranjero. De un total de 8 millones, se creía que en 2004 vivían aproximadamente 4.7 y 2.4 miles de millones de descendientes en Europa y los países árabes, respectivamente. Marruecos posee la mayor población emigrantes de todos los incluidos, con 3.1 millones de expatriados, seguido por Egipto, 2.7 miles de millones, 3.7% de la población total, Argelia, 1.4 miles de millones y Túnez, 840.000%. En todos los países, pero particularmente en Egipto, el subregistro en relación con la migración indocumentada parece jugar un papel. La creación de una zona de seguridad forma parte de los acuerdos de asociación que ha firmado la Unión Europea con todos los países del norte de África, a excepción de Libia, con la intención de establecer una zona de libre comercio, que se supone promueve un desarrollo que reducirá las migraciones en los países norteafricanos y en países mediterráneos con tradición migratoria. África del Norte tiene una tradición marcada por numerosos flujos migratorios. Los individuos se desplazan en su país, en su región y hacia Europa. Un buen número de estos inmigrantes son víctimas de violencia, explotación o huyen de la crisis económica y conflictos. Los principales motivos de migración en esta región: el desempleo, que cada vez va en aumento, por lo que el hambre cierne sobre los africanos, siendo esta una de las principales causas de muerte. La tasa de desempleo fue de 30.2% en 2019. Otro factor es la corrupción. Con una puntuación media de 39, África del Norte evidencia muy pocos avances en el control de la corrupción. Se ofrecen bonos a cambio de votos. Hay una excepción de justicia para los ciudadanos. Argelia es el país de esta región con 33 puntos en el índice de percepción de corrupción en 2017. Seguridad precaria. En los países del norte de África, las personas emigran porque la precariedad existe en su esplendor, es decir, una situación donde el trabajador se encuentra excluido involuntariamente de las leyes que lo refieren, que es la limitación de la jornada de trabajo, al descanso, vacaciones, protección, seguridad social, cobertura sanitaria y de salud. Disparidad regional. Existe una gran desigualdad de sociedad, desarrollo inequilibrado, bienestar escaso, pues solo los mandos altos son más beneficiados. Exclusión política. África como continente no tiene una justa democracia. En países como Egipto, que solo cuenta con el 53% de democracia, lo cual hace que los ciudadanos se les limite a votar. Exclusión económica, es decir, hay una inestabilidad en el plano laboral, crisis económica, alta inflación, además de que sus PIB per cápita disminuye. Economía estancada, es decir, hay una deficiencia en el ahorro, poco crecimiento por un alto nivel de desempleo, lo cual no permite que haya una tasa de crecimiento por encima del 3%. Exclusión social. Existe una carencia de derechos, desigualdad social por las diferentes clases sociales, falta de participación de la población, falta de derechos a la salud, la educación, protección social, capacidades básicas, etc. Rutas más utilizadas para migrar de África del Norte hacia Europa. Los grandes movimientos migratorios del Sahel al norte de África son un patrón recurrente desde mediados del siglo XX. Miles de personas viajan a los países del Magreb, como Argelia, Libia o Egipto, o incluso cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa en busca de una mejor vida. La mayoría de los inmigrantes llegan a Europa a través del Mediterráneo. Los arribos disminuyeron significativamente de 59.000 en 2018 contra más de 1 millón en 2015 hasta el 2017. La ruta más concurrida era la del Mediterráneo central vía Libia e Italia, utilizada por migrantes de Nigeria, Guinea y Costa de Marfil, pero tras los acuerdos entre Roma y Trípoli, las llegadas por esta ruta disminuyeron. La ruta Turquía-Grecia del Mediterráneo oriental también disminuyó. Sirios, iraquíes y afganos ya no la consideran como un pasaje viable,
Por lo contrario, la ruta Marruecos de España, casi abandonada para el año 2000, volvió a ser utilizada por migrantes de Marruecos, Argelia y Costa de Marfil, y se ha convertido en una de las principales vías de acceso a Europa. Por otra parte, desde inicios del 2018, más de 23.000 personas llegaron a España, 19.000 a Italia y 16.000 a Grecia. Rutas secundarias empleadas por pakistaníes, afganos e iraquíes se han fortalecido. Aquellas que cruzaron el Mediterráneo prueban suerte desde Grecia, pasando por los Balcanes occidentales para llegar a Europa del Este, y aquellos que se encuentran en Turquía y Grecia también la emplean. Otro trayecto surge desde Grecia, pasando por Albania, Croacia y Eslovenia. Los migrantes pueden pasar años antes de llegar a Europa. Quienes tengan menor suerte perderán la vida en el mar o en el desierto antes de llegar a su destino. Por otro lado, según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, hay 3 rutas que son las que más utilizan los migrantes que van desde África hacia Europa, pasando por el mar Mediterráneo. La primera de ellas se encuentra de Marruecos a España. Otra es la de Libia a Italia. La última más transitada es la de Libia a Grecia, lo que convierte a España e Italia en los países europeos que más acogen migrantes. Ventajas y desventajas de la migración. Dentro de las ventajas más importantes para los migrantes, podemos destacar la mejora de calidad de vida que obtienen al llegar a un país con mejores oportunidades. Asimismo, encontramos la aportación al sector productivo del país al que llegan los migrantes al adquirir empleo. Igualmente tenemos la aportación de los migrantes a la demografía poblacional del país de recepción. Dado que la inmensa mayoría de los migrantes son gente joven, esto trae enormes beneficios a los países cuyas pirámides poblacionales son mayoritariamente geriátricas. Dentro de las desventajas más importantes podemos encontrar la imperante xenofobia y discriminación, así como la existencia de grupos raciales supremacistas. Esto supone un enorme riesgo tanto psicológico como físico para los migrantes, pues día a día son propensos a sufrir discriminación o agresiones de esta gente, por el simple hecho de tener rasgos diferentes. Las barreras idiomáticas suelen ser un problema recurrente en la migración, pues a menudo las personas llegan a otros países sin siquiera conocer el idioma. La falta de empleo del país de recepción puede llegar a ser un problema muy severo, pues genera la aparición de comercio informal y puede elevar los índices de pobreza. Sin duda alguna, los migrantes arriesgan todo por encontrar una vida mejor. Esto queda demostrado en la masiva cantidad de riesgos que se enfrentan día a día, pues además de los riesgos que trae el intentar entrar ilegalmente a un país, son presa fácil de la delincuencia, pueden llegar a ser explotados o en algunas ocasiones, tristemente, incluso pierden la vida. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y a África solo lo que nos interesa o lo que interesa a Europa de África son sus recursos. Mientras Europa no deje de expoliar a África, que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. Y no salimos por gusto a la muerte. Eso también lo quiero dejar muy claro. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir. Sabiendo incluso lo que nos está esperando en la frontera sur, la gente llega a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Cuando hablas de la causa cuando hablas de la inmigración, solo nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas. Y las causas reales de la inmigración, lejos de lo que piensa la gente que es el hambre, la miseria, las guerras, esa no es la causa de la inmigración. La causa de la inmigración son los recursos que tiene África. ¿Por qué salimos?
porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y en Melilla, porque no vendríamos. Decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y termino con una frase de Albert Einstein que decía que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Muchas gracias.